Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Por fin llegó el día. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones, dramas y por supuesto muchos chismes jugosos que giran en torno al apasionante mundo de las series turcas. Sí, ya sé que muchos de ustedes, al igual que yo, estamos completamente enganchados a estas producciones que nos transportan a escenarios exóticos, nos presentan personajes entrañables y nos mantienen al borde del asiento con sus tramas llenas de giros inesperados. En el vídeo de hoy, vamos a desentrañar algunos secretos bien guardados, a confirmar o desmentir los rumores más candentes que circulan por la red y, lo más importante, vamos a analizar en profundidad algunas de las series turcas más impactantes y exitosas del momento. Pero eso no es todo porque también les traigo noticias que, redoble de tambores, involucran a nada más y nada menos que a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque esto se va a poner realmente interesante. Vamos a adentrarnos en los motivos detrás de su ruptura, los detalles que nunca se contaron y cómo esta separación ha impactado en sus carreras y en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Pero antes de que empecemos a revelar todos estos secretos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido fresco y actualizado sobre series turcas, entrevistas exclusivas, detrás de cámaras y otras cosas que sé que les encantan. Además, quiero saber qué series turcas son sus favoritas, cuáles los han hecho reír a carcajadas, cuáles los han hecho llorar a mares y cuáles los han mantenido despiertos hasta altas horas de la noche. Así que déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, responder a sus preguntas y conocer sus opiniones. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de las series turcas y a descubrir todos los secretos, las novedades y los análisis que tengo para contarles hoy. Abróchense los cinturones, porque esto va a ser un viaje lleno de emociones. Empecemos con el plato fuerte, el tema que tiene a todos en vilo, Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes saben, Kerem se convirtió en un auténtico fenómeno mundial gracias a su papel protagónico en la aclamada serie Senu con diéresis al Capm, donde compartió pantalla y, lo más importante, una química innegable con la talentosísima Hande Erçel. La conexión entre ellos trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Su romance se transformó en un tema de conversación constante en las redes sociales, en las revistas de corazón y en los programas de televisión de todo el mundo. Era la pareja perfecta, la historia de amor que todos queríamos vivir. Pero como suele suceder en el impredecible y a menudo cruel mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Hace ya algún tiempo Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a miles de fanáticos con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación hecha trizas. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque vamos a adentrarnos en los detalles que llevaron a esta dolorosa decisión. Recientemente Kerem Bürsin ha concedido algunas entrevistas en las que ha hablado abiertamente y con sinceridad sobre su relación con Hande, ofreciendo una perspectiva honesta y reveladora sobre los desafíos que enfrentaron como pareja. En una de estas entrevistas, Kerem reveló que si bien guarda un profundo respeto y cariño por Hande, a quien considera una persona maravillosa y una actriz sumamente talentosa, la relación se volvió insostenible debido a las presiones mediáticas, las expectativas de los fans y la constante exposición pública a la que estaban sometidos. Según Kerem, ambos necesitaban espacio para crecer individualmente, para explorar sus propias pasiones y para enfocarse en sus respectivas carreras profesionales. Además insinuó que tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación, lo que generó tensiones y desacuerdos que con el tiempo se volvieron difíciles de superar. Impactante, ¿verdad? Pero eso no es todo lo que Kerem tenía que decir. En otra entrevista aún más reciente, Kerem dejó caer una bomba que sacudió los cimientos del fandom de Anker. Aparentemente, Hande Erçel ya estaría saliendo con otra persona. Sí, lo escucharon bien. Aunque no dio nombres ni ofreció detalles específicos sobre la identidad del afortunado, Kerem afirmó que está feliz por ella y que le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Imagínense la conmoción en el fandom. La noticia se ha extendido como la pólvora por todas las redes sociales, los foros de fans y los grupos de WhatsApp dedicados a la pareja, generando una ola de reacciones que van desde la incredulidad y la tristeza hasta la esperanza de que ambos encuentren la felicidad en sus caminos separados.
Aunque la noticia del fin de Anker es sin duda triste y decepcionante para muchos, no podemos negar que ambos son artistas talentosos, dedicados y apasionados por su trabajo, y que seguirán brillando con luz propia en sus respectivos proyectos. Y hablando de proyectos, de nuevas series y de actores que están conquistando la pantalla, vamos a hablar de algunas otras series turcas que están causando furor en este momento y que merecen toda nuestra atención. Una de ellas es Yalu Condiere Sisan, una serie de drama familiar que ha conquistado a la audiencia turca y también, gracias a la magia del Internet, a la audiencia internacional. La serie cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego, rico y rebelde que es obligado por su familia a casarse con Seyran, una joven de una familia tradicional y conservadora. Los actores principales, Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir, han logrado construir una química increíble en la pantalla, transmitiendo la complejidad y la tensión de una relación forzada que poco a poco se va transformando en algo más profundo y significativo. Yalu Condiere Sisan es especialmente relevante para este vídeo porque, al igual que sucedió con Senu Condiere Sisal Kapm, ha generado un gran interés en torno a la relación entre los actores principales. Los fans especulan constantemente sobre si Afra y Mert tienen una relación amorosa fuera de la pantalla, alimentando aún más el hype y la expectación alrededor de la serie. Además, la serie aborda temas importantes y relevantes para la sociedad actual, como las diferencias culturales, las tradiciones familiares, el choque entre lo moderno y lo tradicional, y el amor en tiempos modernos. Un dato interesante y que le da un toque aún más atractivo a la serie es que está basada en una historia real, lo que la convierte en una experiencia aún más conmovedora y cercana al público. Otra serie que está dando mucho de qué hablar y que se ha convertido en un éxito rotundo es Umer, un drama romántico que sigue la historia de un joven imán y una mujer divorciada que se enamoran perdidamente. La serie explora temas profundos y controvertidos como la fe, el amor prohibido, los prejuicios sociales y los desafíos que enfrenta una persona que decide seguir su corazón a pesar de las restricciones religiosas y culturales. Los actores principales, Selahattin Paal y Gökçe Bahadır, ofrecen actuaciones convincentes, conmovedoras y llenas de matices, transmitiendo la complejidad y la intensidad de una relación que desafía todas las convenciones sociales. Umer es relevante para este vídeo porque demuestra la diversidad y la riqueza de las series turcas. No todas las series son comedias románticas ligeras y predecibles. Umer aborda temas profundos y complejos, y lo hace de una manera sensible, respetuosa y provocadora, generando debates interesantes sobre la religión, el papel de la mujer en la sociedad turca y la libertad individual. Además, la serie ha recibido elogios por su guión inteligente, su dirección impecable y su banda sonora emotiva. Un dato interesante es que la serie está inspirada en la aclamada serie israelí Shtisel, lo que demuestra la influencia global del contenido televisivo y la capacidad de las historias para trascender fronteras y culturas. Siguiendo con los dramas intensos y llenos de acción, no podemos dejar de mencionar Gadar, una serie de acción y drama protagonizada por el carismático Atay Ulusoy. La serie sigue la historia de Dan, un soldado que regresa a casa después de una larga y peligrosa misión en el extranjero y descubre que su vida ha cambiado drásticamente durante su ausencia. Se ve envuelto en un mundo de crimen, violencia y corrupción, y tiene que luchar con todas sus fuerzas para proteger a su familia y a sus seres queridos de las amenazas que lo acechan. Gadar es relevante para este vídeo porque muestra una faceta diferente de Atay Ulusoy. Lo hemos visto en roles románticos y dramáticos, interpretando a personajes sensibles y vulnerables, pero en Gadar lo vemos transformado en un tipo duro, implacable y decidido a hacer lo que sea necesario para defender a su familia. La serie también es importante porque aborda temas como la violencia, la justicia, la venganza, la redención y el impacto de la guerra en la vida de las personas. Un dato interesante es que la serie cuenta con impresionantes escenas de acción, coreografías de lucha espectaculares y efectos especiales de alta calidad, lo que la convierte en una experiencia visualmente impactante y emocionante. Ahora, para equilibrar un poco la balanza y cambiar de género, vamos a hablar de una comedia romántica que está causando sensación y que nos roba sonrisas cada semana, Kusursuz Kirak. La serie cuenta la historia de una joven y ambiciosa periodista que se muda a un nuevo apartamento y descubre, para su sorpresa y horror, que su casero esconde un oscuro y peligroso secreto. La serie es protagonizada por Dilan Condiere Sisi Uparra Foekdeniz y Serkay Tutuncu, quienes tienen una química encantadora y nos hacen reír a carcajadas con sus ocurrencias y situaciones cómicas. Kusursuz Kirak es relevante para este vídeo porque demuestra que las comedias románticas turcas siguen siendo muy populares y que tienen un lugar especial en el corazón de la audiencia.
La serie es divertida, ligera, entretenida y nos ofrece una escapada perfecta del estrés de la vida cotidiana. Además, la serie tiene un toque de misterio y suspense que la hace aún más atractiva y adictiva. Un dato interesante es que la serie está llena de referencias a la cultura pop turca, a la música, al cine y a la televisión, lo que la hace aún más divertida y cercana para el público local. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Teşkilat, una serie de espías y acción que sigue la historia de un equipo de agentes secretos que trabajan incansablemente para proteger a Turquía de amenazas internas y externas. La serie es protagonizada por Murat Yıldırım y Deniz Baysal Yurku, quienes ofrecen actuaciones intensas, convincentes y llenas de adrenalina. Teşkilat es relevante para este vídeo porque muestra el lado más patriótico, valiente y comprometido de las series turcas. La serie celebra la valentía, el sacrificio y la dedicación de los agentes secretos turcos, y también aborda temas importantes como la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y la defensa de los valores democráticos. Un dato interesante es que la serie cuenta con el apoyo del gobierno turco, lo que le da un toque de autenticidad, realismo y credibilidad a la trama. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de noticias jugosas, análisis profundos y recomendaciones imperdibles de algunas de las series turcas más populares, exitosas y comentadas del momento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Recapitulando, hemos hablado del fin de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de la popularidad arrolladora de Yalu Kondire Sisan, de la profundidad y la sensibilidad de Umer, de la acción trepidante de Gadar, de la diversión contagiosa de Kusursuz Kirak, y del patriotismo inquebrantable de Teşkilat. Un verdadero festín para los amantes de las series turcas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo incondicional. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sentido inspirados para descubrir nuevas series turcas que los hagan vibrar. Recuerden que este es solo un pequeño vistazo al inmenso, diverso y fascinante mundo de las series turcas. Hay muchas otras series que merecen ser mencionadas, analizadas y disfrutadas, así que déjenme sus recomendaciones en los comentarios. Me encanta leerlos y descubrir nuevas joyas de la pantalla. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor: si les gustó este vídeo,